Buenas noches, estimados amigos. Como siempre, estamos analizando las escrituras, lo que llamamos la Biblia, a la luz de las raíces hebreas. Porque en el contexto, en las palabras hebreas, en el significado, en el análisis de este libro, bajo esta perspectiva, se puede descifrar el contenido literal de los textos. En este caso vamos a analizar una historia con tintes ridículos, como algunas otras historias que hay en la Biblia. Primero, un muchachito, David, escucha que el pueblo de Israel está enfrentándose a un enemigo muy grande llamado Goliat, y él entra en esta pelea mm, muy valientemente. eh, y escucha que Saúl le estaba ofreciendo a su propia hija quien fuera capaz de enfrentarse a este gigantón. Pero él no iba por el premio, él iba por fijarse en sus propios hermanos, porque había unos hermanos de él en el ejército, y a todo el ejército de Israel, sintiendo miedo de enfrentarse a un único gigante que representaba a los filisteos y que todas las mañanas a la hora de la oración se presentaba a gritarles y decía, póngame en uno solo de ustedes para que pelee conmigo. Si acaso ese me venciere, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le venzo, ustedes serán esclavos nuestros. Esa era justamente la hora de la oración. ¿Y qué es lo que rezaban a la hora de la oración? Lo mismo que rezan hasta el día de hoy los judíos. El famoso Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Que alguien venga y se enfrente a nosotros y nos diga, nos den la llaga y nos diga, a ver, ¿en qué creen ustedes? Defiéndanse si pueden. Eso atemoriza. Pero un muchachito de alrededor de 14 15 años, debe haber sido 14 porque la gematria de David es 14, se va y se enfrenta a Goliat y toma 5 piedritas del arroyo, se guarda las piedritas en la alforja, se enfrenta al Goliat y le dice, yo he venido a ti en el nombre de Adonai de los ejércitos. Y el gigantón se comienza a burlar y sacando la piedra que había guardado, hagamos una pausa, regresemos. Cuando David se fue a enfrentar a Goliat, pasa por el arroyo y tomó 5 piedrecitas. Y las 5 piedrecitas se las guardó en su alforja. Y cuando se enfrenta al gigante Goliat, dice la escritura, tomando la piedra que había guardado, ¿cuántas piedras guardó? 5. ¿Cuántas piedras tomó? Una. Pero la Biblia, el relato insinúa de que es una la piedra o las 5 piedras se hicieron una en la alforja y tomó la piedra, porque ¿para qué toma 5 si con una era suficiente? Si tenía tanta fe, coge la piedra, le lanza al gigante y ¡plum! En la frente directamente le mató. Bueno, cayó muerto.
cumplió el objetivo. Pero David, cuando ve que cae muerto el gigante, dice que tomó la espada del propio gigante, que él no llevaba espada, él llevaba piedras. Y es más, la única piedra que guardó y le golpeó al gigante ya la usó. Así que fue y tomó la espada del propio gigante, le cortó la cabeza. Si ya estaba muerto, ¿para qué? Bueno, se cortó la cabeza y había que llevar la cabeza a mostrarle al ejército de Israel. Y tomó la cabeza y se fue a mostrarle al pueblo de Israel y a sus amigos y le dijo, miren, aquí está. ¿No es ese un acto sanguinario? No hay problema, se fue y se enfrentó a sus amigos. Pero escuchando eso, las muchachas, sabiendo que ahora había fiesta porque habían vencido a los filisteos, le tomaron en hombros a este muchachito y fueron a pregonar esta victoria en todo el pueblo y dijeron, Saúl, el rey Saúl, mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. Siempre en la escritura los detalles cuentan. Regresamos la película y dijimos, guardó 5 piedras y después tomó una piedra o tomó la piedra que había guardado. Las 5 piedras se hicieron una. En cada detalle de estos hay información. Cuando las mujeres, las muchachas gritan y Saúl mató a sus 1000, no dice simplemente Saúl mató a 1000, sino dice Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. ¿Y por qué habla de 10.000 si apenas había matado a uno? Entonces, viendo esto, Saúl comienza a sentirse celoso. Un muchachito que apenas era quien me alegraba cuando estaba triste y cosas de esas ahí con el arpa. Y ahora viene y mata a este gigante y las muchachas comienzan a ensalzarle mucho más que a mí. Él había prometido que a quien fuera a matar a ese gigante, él podía ofrecer a su hija mayor como esposa. Pero al ver a este muchachito ya se arrepintió de la idea y terminó en realidad casando a su hija mayor con otro. Y después llega a sus oídos de que David se enamoró de la hija menor. Está traducido el nombre de la hija como Mical. En hebreo es Mijal, un poco más suave, Mijal. Y primero le agradó la idea y dijo, "Oh, tengo que cumplir a David el darle una hija, pero David me está estorbando porque las muchachas están exaltándole a él más que a mí. Yo soy el rey. Y además tengo a estos enemigos, los filisteos, todavía por ahí. Así que le pide una dote por su hija, pero una dote muy extraña. Le dice, manda a sus mensajeros, le dice, David, solamente quiero 100 prepucios de los filisteos a cambio de mi hija. Yo te daré mi hija como tu esposa. Entonces David no estaba interesado, decía, ¿acaso yo, este humilde, tener que llegar a ser el yerno del rey? Pero finalmente los siervos de Saúl le convencen y dice, sí, sí, efectivamente tienes el favor del rey, pero él estaba también enamorado de Mijal, así que dice, no hay problema. Se va,
mata a 200 filisteos y les corta el prepucio y recoge los prepucios y los trae a Saúl. Y dice, en otras palabras, como en nuestras costumbres, aquí están tus 100 y 100 más. Me pediste 100, aquí tienes 200 prepucios. Ah, parece una linda historia, un hombre valiente que solito se fue y mató a 200 filisteos. Pero no solo eso, en la misma forma que hizo con Goliat. Le cortó la cabeza y agarró su cabeza y le fue a mostrar a los soldados. Ahora, Saúl, que creía que mandarle a la batalla a este muchachito era entregarle al enemigo. Dijo, anda, mátame 100. Le dijo, no hay problema, se fue y mató a 200. Y ahora entonces le entrega los 200 prepucios a Saúl y Saúl, que creyó que este pretendiente de su hija se iba a quedar muerto en la batalla, ahora resulta que viene con la dote que le había pedido y más todavía, y entonces tiene que entregarle a su hija. En una guerra es cierto que hay atrocidades. En una guerra es cierto que hemos visto que se permiten muchas barbaridades, pero que alguien pida una dote de este tipo, que vaya a cortar prepucios a los enemigos, ¿qué sentido tiene? No hay mayor sentido en la historia para ir a cometer una barbaridad, una ridiculez de cortar prepucios a los soldados muertos. Además, imaginémonos nosotros un tipo que va a enfrentarse a un ejército de 200 personas. Deben haber habido más, pero fue y cortó, mató a 200 él solito y les cortó los prepucios. Cortar el prepucio no es sencillo. ¿Qué es el prepucio? El órgano sexual masculino está cubierto o nace completamente cubierto por una membrana. Y los médicos actualmente recomiendan que efectivamente es bueno cortar este exceso de membrana que cubre al miembro sexual masculino, que cubre completamente el glande. Este exceso de piel es necesario rebanarle, cortarle un poco para dejar el glande descubierto. Y con esto se logra que exista mayor higiene, pero además se logra que el glande sea más sensible. Esto naturalmente ayuda en las relaciones sexuales, porque el hombre tiene que tener mayor sensibilidad, mayor cuidado cuando se trata de conocer a su esposa. Recuerden, el verbo que se utiliza en la Biblia para las relaciones sexuales es conocer. Conocer a su esposa, tener relaciones íntimas con ella. Entonces, cuando el glande está descubierto, hay una predisposición en el varón a ser mucho más cuidadoso para unirse a su mujer. Cuando la Biblia establece el precepto con Abraham de cortar el prepucio, dice explícitamente en la Biblia, al octavo día cortarás el prepucio en todos
tus hijos varones. Al octavo día. Esa era una señal del pacto. Físicamente, el pueblo judío adoptó este precepto como parte de su religión, es decir, parte de su costumbre, de tal manera que todo el pueblo judío, en realidad desde Abraham, de todo el pueblo hebreo que realizaba este acto de circuncisión, físicamente se podía determinar que había hecho el pacto con el Creador. Eso era parte de lo que conocemos como la ley. Pero sin embargo, en la misma ley está establecido que dice, y cortarás el prepucio de vuestros corazones. Es decir, el precepto de cortar el prepucio de vuestros miembros ya no era suficiente, sino también cortar el prepucio de vuestros corazones. Pero curiosamente hay otro verso que dice, y circuncidarás por segunda vez el prepucio de vuestros varones. ¿Cómo es que si ya le cortaron por primera vez, cómo es que hay que cortar por segunda vez el prepucio de alguien que ya fue circuncidado? Es decir, la Biblia nos muestra ciertos detalles que tienen que ser analizados cuidadosamente para determinar de qué está hablando. La historia parece una historia ridícula, sin sentido. Imagínense que está hablando del futuro rey de Israel, que tiene que ir a matar a unos soldados para sacarles el prepucio. ¿Y qué tiene que ver el prepucio de los incircuncisos para traer aquí como dote para casarse con una mujer? Naturalmente que todos estos detalles no se entienden sin que nos acerquemos al conocimiento de esta civilización, de este pensamiento hebreo. Si nosotros vamos al modelo que solemos recurrir y que se conoce como el árbol de la vida, que es simplemente un esquema de ayuda, un modelo sobre el que está basado, todas las historias están basadas sobre este modelo y se pueden explicar con este modelo. Cuando nosotros vemos en el árbol de la vida, ah, perdón, veamos, aquí está, déjenme poner. Cuando nosotros vemos estas llamadas sefirot, cada una de ellas sefira, hay una sefira llamada Yesod. Yesod es la sefira llamada el fundamento. Vamos a poner aquí el fundamento. Y si ustedes pueden notar aquí, esta sefira simboliza el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Aunque en realidad el árbol de la vida, digamos que representa el aparato reproductor masculino del ser humano. Masculino en el sentido de todos. Entonces, esto, digamos, es el fundamento. Y este fundamento está asociado a Yosef.
Yosef, que es en español, José, el hijo predilecto de Jacob, que se enfrentó a una prueba muy dura. Esta prueba fue que estando como sirviente de Potifar, alguien que le puso a cargo de su casa, le dio confianza y un montón de cosas, pero su esposa se había enamorado de él, la esposa de Potifar. Se enamoró de Yosef y un día le tentó al punto que Yosef tuvo que salir huyendo y Potifar, la esposa de Potifar se quedó con sus vestiduras. Imagínense entonces cómo salió Yosef. Salió desnudo. ¿Qué más prueba que esa de que finalmente después la esposa de Potifar dijo, aquí no hay más prueba que este me quiso violar y por lo tanto Potifar, que había tenido mucha confianza en Yosef, tuvo que mandarle a la cárcel. Es decir, Yosef es el patriarca que pudo vencer a a esta tentación de la sexualidad. Desde luego que la historia es mucho más profunda, como hemos visto a lo largo de estos espacios. Eh, y por ello, a Joseph se le asocia a esta sefirá de fundamento que corresponde al aparato reproductor, que en hebreo es Yesod. Pero si nosotros subimos un poquito más, es decir, aquí están eh, sefirot que son las que interactúan con nuestro medio. El aparato reproductor nos permite tener contacto con la realidad física. La realidad física, que en este caso es la realidad sexual, con la que tenemos contacto con nuestra pareja. Es decir, hacia afuera, nosotros tenemos contacto, nos relacionamos con el prójimo a través de esta unión sexual. Pero conforme vamos ascendiendo, ahora el contacto tiene que ver con el contacto más bien de tipo psicológico. Ya no es físico, es emocional, psicológico. Interactuamos, por ejemplo, por medio de las palabras. Si sabemos que esta es nuestra cabeza, y por eso aquí se le llama a esto Rosh, la cabeza. Aquí en la cabeza tenemos nuestras facultades intelectuales, pero también tenemos algo que hace contacto con el exterior y es la boca. La boca en la Biblia, a través de la boca, y bueno, psicológicamente, el mundo nuestro, nos conectamos a través de la boca con todo el mundo exterior. Todo lo que hablamos afecta directamente a nuestro mundo exterior, pero también no tenemos que olvidar que este contacto con el exterior también está ligado con nuestro propio mundo interior. Es decir,
La boca es nuestro interfaz de comunicación hacia el mundo exterior, pero también hacia mi propio mundo interior. ¿Cómo aprendemos a hablar? Comenzando a balbucear ciertas palabras. Y cuando emitimos ciertos sonidos, ¿cómo sabemos que están bien esos sonidos? Cuando ingresan nuevamente a nuestro oído y los comparamos con los sonidos que vienen de nuestros padres. Es decir, si fuéramos sordos, nunca hubiéramos podido hablar. Eso es lo que ha ocurrido. Ocurre con todas las personas que por alguna razón nacieron con el defecto en sus oídos y como nunca han podido escuchar ni lo de afuera, tampoco pueden escucharse a sí mismos y por tanto no han podido emitir ningún sonido. Esos son, cuando nacen sordos, de todas maneras nacen mudos también, porque no, es decir, se convirtieron en mudos porque no han aprendido a hablar. El habla es la conexión fundamental del ser humano para desarrollarnos como seres humanos, para lograr intercomunicarnos con los demás. Pero desde el punto de vista espiritual, la boca está enlazada con internamente con el corazón. El corazón corresponde desde luego a todas estas sefirot internas, pero esencialmente con estas tres centrales. En realidad a estas tres se les llama Eva o Javá en hebreo. Cuando vemos en la Biblia, esto se llama Javá. Y a este personaje arriba a la cabeza, por eso en la escritura dice el varón será la cabeza del hogar, a, este, a esta cabeza se le llama Adán. Y no, la escritura no está hablando de una primera pareja en un jardincito, está hablando de cada uno de nosotros en nuestra interioridad, que es el jardín del Edén. Por tanto, la boca está interconectada con el corazón. Por eso la escritura dice, de lo que está guardado el corazón, habla la boca. Es decir, nosotros interactuamos con el mundo a través de la boca, pero también interactuamos con el mundo exterior, con nuestra pareja, a través de nuestro órgano sexual. Y todos estos están en el centro. Cuando la escritura dice, primeramente Abraham, circuncidarás el prepucio de todos tus hijos varones, se estaba refiriendo literalmente, sí, pero en realidad de una forma alegórica, a este fundamento, la sefirá de fundamento, representada por el órgano sexual masculino. Dijimos, el órgano sexual masculino está recubierto completamente en toda su extensión por una membrana de piel, una piel que cubre completamente todo el miembro masculino. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Para circuncidar hay que cortarle este exceso de piel,
el exceso de piel hasta el filo del glande y el glande queda descubierto. Desde el punto de vista médico, esto es una ventaja de aquellos que son realizados la circuncisión, porque permite una adecuada limpieza del órgano sexual masculino. Pero el quitar ese prepucio, ese exceso de piel en el glande, aumenta la sensibilidad del glande y por lo tanto la sensibilidad a la hora de tener relaciones sexuales. Pero luego la escritura dice, en el libro de Levítico dice, y circuncidarás el prepucio de vuestros corazones. Ahora vemos aquí que el corazón del ser humano está enlazado directamente a la boca. Y en la boca físicamente tenemos nosotros un órgano con el que nos relacionamos hacia el exterior. Este órgano le conocemos como la lengua. Por supuesto, la lengua nos ayuda a producir palabras. Pero recuerden, las palabras son símbolos. Y los símbolos imbuyen dentro de sí intenciones. Las palabras que nosotros decimos en realidad contienen las intenciones de nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros decimos algo, tenemos que ser muy cuidadosos en interpretar lo que una persona está diciendo, porque tenemos que de alguna forma adivinar las intenciones del corazón de aquella persona que está hablando. Es decir, el corazón es engañoso, la lengua es engañosa. Cuando hablamos, en realidad a veces hablamos de una forma que no queremos decir, que queremos ocultar las verdaderas intenciones del corazón. Cuando estamos ocultando, pero también cuando estamos diciendo directamente lo que siente nuestro corazón. En realidad, todo eso, al ser un simbolismo, contiene toda la energía de nuestro corazón. Si es que nosotros estamos expresando nuestras emociones a través de nuestras palabras, esas emociones, como dijimos, pueden reingresar a través de las orejas, a través de nuestros órganos. Aquí las orejas, vamos a dibujar así, ¿sí? Lo que nosotros decimos y decimos a los demás, también escuchamos nosotros. Entonces, cuando nosotros expresamos nuestra emoción, estas emociones contienen cierto grado de intencionalidad que expresa cómo nuestro corazón está sintiendo. Desde luego que cuando estamos hablando del corazón, sigue siendo un símbolo de todo lo que ocurre aquí. ¿Sí? Todo está en realidad ocurriendo aquí, pero estamos graficando de una forma psicológica relacionando al corazón. Entonces, nuestra boca habla lo que está guardado el corazón. Y por ejemplo, si nosotros tenemos una emoción hermosa como el amor, este amor que fluye a través de nuestra lengua vuelve a ingresar a través de nuestros oídos produciendo en nosotros unas hormonas llamadas las hormonas de la felicidad.
dopamina, endorfina, varias hormonas de la felicidad que nos ayudan. Pero a veces ocurre que las experiencias a lo largo de nuestra vida crearon en nosotros unas hormonas llamadas las hormonas, ah, el cortisol, una hormona que inhibe las ciertas funcionalidades de nuestro cuerpo a fin de protegernos. Nos eleva por ejemplo, el ritmo cardíaco para poder bombear más sangre a nuestros músculos y que podamos huir de ciertas circunstancias peligrosas. Pero cuando tenemos ira, cuando tenemos enojo, cuando tenemos frustración, rabia, etcétera, y esta rabia, frustración, de alguna forma la hemos mantenido en nosotros porque comenzamos a decir que necesitamos protegernos de los demás, es decir, estamos creando una barrera de protección, que esta barrera de protección tiene que haber sido temporal para poder huir de estas circunstancias, pero hemos dejado que estas barreras de protección permanezcan más allá de lo necesario, sin tomar en cuenta que una prolongada exposición a estas hormonas como el cortisol en realidad pueden dañarnos, pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Es decir, estas hormonas son esenciales para la supervivencia y tienen que salir, sacarnos de esos estados después de pasar todo este gran estrés. Pero cuando dejamos conscientemente que estos estados permanezcan con nosotros, comenzamos a cambiar nuestra conducta y nos decimos que nos hacemos más fuertes, cambiamos nuestro pensamiento, somos más defensivos con los demás y en realidad creemos que nos estamos defendiendo de los demás, pero en realidad nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Ahora, estos muros de protección son o se conocen en hebreo como las clipot. Las clipot son estos muros de protección en nuestro corazón, que digamos están en nuestra lengua, en nuestra forma de decir, y que equivalen a esta piel, el exceso de piel que cubren el miembro sexual masculino. Es decir, la piel, el prepucio, vamos a poner aquí el prepucio del órgano sexual masculino, que es el exceso de piel que cubre, protege el glande, tenemos que retirarlo. ¿Para qué? Para hacerle más sensible. Tenemos una mayor sensibilidad en el órgano sexual para poder relacionarnos con nuestra esposa. Pero este es el aspecto físico de una religión que lo que esconde en realidad es el famoso prepucio de vuestros corazones. Es decir, si bien el mandamiento de circuncidar o retirar el prepucio del miembro sexual masculino y por lo tanto es una orden únicamente para los varones,
Cuando dice circuncidad el prepucio de vuestros corazones, allí ya no se salvan las mujeres. Es decir, ahora el circuncidar los corazones, retirar el prepucio de nuestros corazones, es retirar esa membrana psicológica transformada en hormonas como el cortisol que provocan un muro de protección que aparentemente nos hacen más fuertes, pero que en realidad nos están perjudicando porque dejamos de ser lo que debemos ser. Entonces, estas clipot, cuando circuncidamos nuestro corazón, también añaden mayor sensibilidad en el habla, en lo que decimos. Todas las historias bíblicas en realidad giran en torno a la rectificación, a la redención del habla. Ya hemos visto la historia de Noé, la historia de, uh, la misma historia de David matando a Goliat. Todo eso alude a la rectificación del habla. Cuando vemos en la escritura de que David va y mata a 200 filisteos y trae 200 clipot, 200 prepucios, ¿sí? Si nos quedamos en esa historia, es una historia literalmente ridícula. Pero en realidad, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que estar conscientes de que es una historia espiritual para beneficio nuestro. Comenzamos, por ejemplo, a recordar que las claves de, de la verdadera historia dentro de la historia comienzan por los nombres. Voy a tratar de mantener este esquema aquí porque es el que siempre nos ayuda a interpretar. Si nosotros escribimos en hebreo el nombre de la muchacha llamada Mijal, que en hebreo se escribe, vamos a ver si lo escribimos, eh, mi, ¿dónde estaba? Mijal. Mijal se escribe de esta forma, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer mentalmente una gematria respecto de esto. Entonces vamos a poner de una vez aquí a la derecha el equivalente de la gematria de Mijal. Veamos. Mem, la letra Mem vale 40. La letra Yud 10 serían 50. La letra Jab 20, 70. Y la letra Lamed 30, tendríamos un valor equivalente a 100. ¿Qué es 100 en la escritura? 100 alude al mundo de las acciones, a la perfección del mundo de las acciones. El mundo de las acciones es el mundo físico, el mundo de la naturaleza. Y nosotros sabemos que la madre naturaleza es perfecta, es hermosa. Y también esto alude a la historia de Noé y a la historia de Job,
que inician de esta forma diciendo, este fue Noé y Job, fue un hombre justo y perfecto. En la escritura, el 100 tiene que ver con nuestras acciones. Cuando nuestras acciones, por ejemplo, nosotros, se nos manda a ejecutar. En la escritura, desde el punto de vista judío, en el Talmud se dice que los judíos deben hacer 100 rezos diarios. Y nosotros sabemos que la religión es una codificación de todo lo que nosotros debemos hacer. Es decir, nosotros tenemos que diariamente hacer el bien. Todas las cosas que hagamos deben ser bien hechas. Y desde luego que vamos a hacer 100 cosas en el día. Y si cumplimos 100, estamos cumpliendo los preceptos. Pero nosotros, en realidad, la escritura nos mandan a ir más allá de, de hacer lo que se nos ordena. Porque ¿qué mérito tiene hacer lo que se nos ha ordenado? A un soldado le mandan a hacer tal o cual tarea y si la ejecuta, está bien. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos que aprender a trascender la naturaleza. Es decir, el número 100 es la perfección de la naturaleza, pero nosotros tenemos que aprender a trascender, a elevarnos por sobre la naturaleza. Eso implica un uno, tan solo uno por sobre la naturaleza, y ya empezamos a conocer lo divino. El conocimiento, el Hijo, es el fruto de la naturaleza, pero es el fruto divino. Es decir, allí está aludido Mashiach, de todas maneras. Ahora, si nosotros dibujamos la letra Aleph, por ejemplo, de esta forma, vamos a dibujar. Esta es la letra Aleph. La letra Aleph está conformada, nosotros podemos dividirla. Eso es lo grandioso del hebreo. En todos los detalles siempre hay algo más, una definición más que nos ayuda a entender el mensaje global. La letra Aleph, que es el uno, que simboliza el primero, hay otra que simboliza el último. Entonces, desde el primero y hay otra del último, el primero alude al creador. Si nosotros descomponemos la letra Aleph, aquí tenemos una Yud y aquí tenemos otra Yud. Y esta Yud vale 10 y esta otra Yud acá vale 10. Y esta diagonal en realidad es una Aleph que vale, perdón, una Vav que vale 6. Es decir, esta letra Aleph simboliza al creador. ¿Por qué? Porque si sumamos en esta perspectiva 10 más 10 más 6 es igual a 26. Y nosotros ya sabemos que el número 26 alude al nombre sublime de 4 letras del creador. Entonces, ¿qué ocurre si al número 100 que corresponde a Mijal, la muchacha perfecta, con la que yo me tengo que casar, el casarme, me recuerda a una historia que habíamos hablado mucho tiempo atrás de la historia de no te olvides de Amalek.
Borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. En el contexto de, en la interpretación, de casarme con la oración, con la plegaria. No está hablando de ir y poseer a las mujeres extranjeras, a una que me parezca bonita, ni cosa por el estilo. Todas las historias tienen un trasfondo, un significado interior. Y ese significado interior obviamente es perfecto. No es así de ridículo como la historia literal. Entonces, si a Mijal, a la que yo, David, este ser que está queriendo rebelarse con esta inclinación al mal que tengo, si a este David le caso con la perfección, le hago la mujer a la perfección, David dice 100, no, 200 mejor. Me pidieron 100, 200. Esto está simbolizado por uno más sobre el 100. ¿Y qué es uno más por sobre el 100? Esto sería 101. Pero ahora vamos a escribir el nombre de un personaje, parte de toda esta alegoría, un personaje llamado el ángel Miguel o Mijael. Mijael, que curiosamente se escribe casi igual que Mijal. Entonces vamos a escribir ahora Mijael, ¿qué es? Mem, Yud, Hav, perdón, ¿dónde está la Hav? Hav y Lameth. Pero en realidad aquí, que esto es Mijal, tenemos que añadir, perdón, voy a tener que hacerlo de nuevo porque se me fue. Vamos a ver. Vamos a escribir Mijael. Ahora, este ángel Miguel, en hebreo Mijael, tiene algo adicional. Y en el hebreo, cuando existen estas coincidencias, en realidad hay un mensaje que está enlazado. No estamos hablando de personajes, de un tipo por ahí que está en los cielos, que es un ángel, que se hace a veces hombre y viene y da mensajes y cosas de esas. Todas son alegorías. Ahora, escribamos entonces, dice Mijael, vamos, Mem, Yud, eh, Hav, y aquí añado una Aleph antes de la letra Lamed. ¿Sí? ¿Qué es lo que he estado haciendo? Lo que acabo de hacer es añadir un uno al número 100. Por lo tanto, este número es el número 101. ¿Sí? Gematria 101. ¿Qué significa? Miguel, o el ángel Mijael, es el mensajero de la divinidad. De aquí de los cielos viene y anuncia. ¿Qué anuncia? Es el mensajero del amor. Este es el mensajero que le aparece a Sara y le dice, mira, tú vas a tener un hijo. Pero resulta que el hijo que iba a tener, Sara, iba a tenerlo a los 90 años. Y entonces Sara, incrédula, se ríe. Pero el mensajero vino a darle un mensaje bueno, el mensaje del amor. ¿Qué es el mensaje del amor? El mensaje del amor es, va a aparecer un niño cuyo nombre, Isaac, vamos a escribir
Yitzhak, perdón, Yitzhak significa el miedo reirá. Y ese es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque va a traer un hijo, va a traer la alegría, pero el nombre es el miedo reirá. Y nosotros hemos visto ya en la historia cómo ese miedo se transforma con Abraham la unión esa que tiene en la aqueidad de Isaac, lo que se conoce como el sacrificio de Isaac. Pero lo que ocurre es que el amor, la bondad amorosa de Abraham transforma el miedo del alma. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nosotros producimos cortisol? ¿Por qué nos encerramos en muros de protección? Porque tenemos miedo. El miedo nos hace a nosotros entrar en una circunstancia de pánico. Pánico ya subconscientemente, inconscientemente, revelamos pánico ante los demás. ¿Cómo? Por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras acciones. Entonces, si decimos, es que yo aprendí a ser así, ¿por qué? Por las circunstancias de la vida, por todo el sufrimiento que he vivido. Pero en realidad la Biblia es un esquema que nos ayuda a transformarnos, a volver a nuestro estado original, al estado original del jardín del Edén, que estábamos en la presencia del Creador, a ser inocentes nuevamente, en un estado de inocencia, porque en ese estado de inocencia somos niños otra vez, y en ese estado podemos reaprender a hablar. Y cuando aprendemos a hablar otra vez, comenzamos a olvidarnos de esos muros de protección y por lo tanto comenzamos a ser más sensibles. A eso se refiere el circuncidar el corazón. ¿Por qué? Recuerden, cuando circuncidamos el prepucio físico, añadimos sensibilidad en nuestras relaciones. Pero esa es solo la parte física que nos debe motivar a recordar la parte psicológica, que es circuncidar el prepucio de nuestros corazones. ¿Cómo circuncidamos el prepucio de nuestros corazones? Quitando una membrana de protección que hemos creado a propósito para hacernos insensibles. Pero cuando nos hacemos insensibles, creemos que nos estamos protegiendo, pero en realidad nos estamos encerrando en nuestro egoísmo, nos estamos encerrando en nuestro propio mundo y no disfrutamos de esa mágica interrelación que podemos hacer con el resto del mundo. Y para ello existen las palabras. Por esto la Biblia se llama la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra? Porque son las palabras las que tienen que ser transformadas. Las palabras son las que nos ayudan a recuperar esta sensibilidad. Cuando ya nos hemos vuelto duros, insensibles, en realidad los mayormente perjudicados en este estado emocional y psicológico somos nosotros mismos. Pero
Si es que circuncidamos nuestro corazón y empezamos a rectificar nuestras palabras, aquí viene el hijo que a los 90 años de esta viejita cambiará su miedo y porque dice el miedo reirá. ¿Qué es reír finalmente? Reír es un estado psicológico que muestra la alegría interior. Ya hemos mencionado que a veces tenemos que engañar a nuestra cara, provocando aunque sea una risa fingida, porque nuestro cerebro lee la forma en que nuestra boca se muestra. Si provocamos una risa fingida, aunque sea, el cerebro lee las posiciones de nuestros labios y va a sentir, a creer que estamos alegres. Y la alegría es un estado, el estado de redención. La redención, en la redención no hay personas tristes. La redención se trata de transformación interior, de paz. Y cuando estamos de paz, vamos a reír, a mostrar algo diferente que tenemos en nuestro corazón. Hacer el bien o hacer las cosas bien, eso la naturaleza nos ha enseñado a hacer las cosas bien. Pero ¿cuál es la característica de un ser humano? La característica de un ser humano es de que el ángel Miguel se muestre en nuestra interioridad, se revele en nuestra interioridad, trayéndonos el mensaje del amor. Y ese mensajero provoque el ascenso, la interconexión adecuada entre nuestro corazón afligido, que tiene que transformarse ahora en un corazón redimido, en un corazón en paz, en armonía, con alegría. Y por lo tanto, cuando nuestro corazón comience a transformarse, este corazón va a comenzar a hablar cosas más allá de lo que nos exigen. Yo hablo así porque soy así. Eso está bien. Todos los animalitos hacen así. Pero la característica del ser humano divino, la divinidad que hay en nosotros, el estado de ser humano, el estado de ser semejantes al Creador, tiene que revelarse por medio de la revelación del Creador mismo, de esta Aleph, en nosotros, en nuestro corazón. Esa es la luz que debe nacer en la oscuridad. La alegoría de la luz que nace en la oscuridad es Navidad. ¿En dónde debe nacer esa luz? En este corazón triste que está en la oscuridad. Y es por ello que todas las civilizaciones tienen diferentes costumbres, pero que en realidad están en sus propias costumbres aludiendo a este mismo proceso de transformación interior. Por ello, tenemos que nosotros mantener la idea de regresar a las raíces para no perder el mensaje original de la escritura. El mensaje original de eh, aprender a redimir, a circuncidar nuestro corazón. Y como decimos, la circuncisión del corazón se realiza por medio del retiro de ese prepucio que cubre nuestro miembro
emocional, nuestro miembro psicológico representado por la lengua, para que nuestras palabras muestren un mayor grado de sensibilidad. Entonces, David, él dice, sí, ¿quieres 100? Aquí está, yo te muestro 200. Es decir, el 101 que se ha revelado en David, y es por eso que es este muchacho, comienza a mostrar sus características espirituales, porque estamos hablando del muchacho interior en nuestra alma, que tiene que llegar a ser rey. Ahora ha demostrado ya por eh, su primera dote para la primera esposa. Y recuerdan que alguna vez hablamos de la otra esposa que tuvo que ganar David. Y otra vez nos metemos en historias problemáticas. ¿Qué dice la literalidad? Dice la literalidad que David pecó porque vio a una mujer desnuda. Y después quiso tapar su error y mandó a dormir a su esposo con ella, pero el tipo no durmió con ella. Y después, como no le hizo caso a este esposo, le mandó a la batalla que muere en la batalla. Entonces, la historia literal cuenta de un David adúltero y un David asesino. Y cuando miramos las historias de los sabios dicen de esta forma, aquel que dice que David pecó está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque la historia, dentro de la historia, cuando la relatamos de esta forma, en realidad está hablando del David en nuestra interioridad. Y la segunda vez que tiene que unirse a la perfección es con Bath-sheba, la hija del 7. Y ya hemos dicho que el número 7 también alude a la perfección. Sabemos que el número 7 es el séptimo día, el Shabbat, la perfección, los 7 espíritus de Dios, etcétera, y alude a nuestra interioridad aquí, al número 7, perdón, que curiosamente aparece en el último libro de la Biblia cristiana como un libro tenebroso, como un libro terrible. ¿Pero por qué es tenebroso y terrible? Porque no hemos aprendido a leer adecuadamente el texto. En el texto aparece, primero dice, leen este libro porque en este libro hay sabiduría. Y luego comienza el relato de unas 7 iglesias. Curiosamente, esa palabra ni siquiera existe entre el pueblo de Israel. Además, que esas iglesias estaban en Asia. Pero cuando habla de las 7 congregaciones, que está hablando de nuestras 7 congregaciones internas espirituales dentro de nuestra alma, estas 7 congregaciones de aquí, estas son las 7 perfecciones nuestras que están en el mundo de Asia, no en Asia, sino en Asia, que es el mundo de la acción. Y esto comienza a transformar completamente todo el mensaje literal del famoso Apocalipsis. Ya no deberíamos llamarle ni siquiera Apocalipsis. En hebreo es el Sefer Tikkun. Vamos a poner aquí Sefer Tikkun, que es el libro, significa el libro de la redención.
El tikkun significa nuestra transformación, nuestra redención, la redención final. Entonces, estas 7 congregaciones están en el mundo de Asia, que es el mundo de nuestras acciones, y nuestras acciones tienen que perfeccionarse. David se va a casar con Betsabé, pero que en hebreo es Bath-sheba, la hija del 7, la hija de lo perfecto. Entonces, la transformación de David es hacia la perfección. Y por eso dicen los sabios, quien dice que David pecó está equivocado. ¿Qué tuvo que hacer David para hacerse merecedor de la perfección del 7? Tuvo que arrancar al 7 que estaba casado con la luz del Creador. ¿Quién tiene la luz? El Creador. Y yo tengo la obligación de arrancar esa luz para mí, traer esa luz a mi corazón en un acto de valentía. Y esa historia está relatada como que si hubiera mandado a matar a Uría, porque Uría en realidad alude a en hebreo, Ur y Or son la luz. ¿La luz de qué? La luz de Ya. Es decir, ¿a quién le pertenece esa luz? Al Creador. Y tiene que arrancarle la luz del Creador y hacerla su esposa. Nosotros, nuestra obligación es esa, de traer la luz del Creador para que more en nosotros. Es decir, las historias literales que parecen unas grandes tonterías cuando las analizamos desde la perspectiva hebrea, con las herramientas hebreas, las historias nos muestran esa espiritualidad dentro de nosotros, pero que no lo podemos encontrar en una traducción. Por ello es necesario un poco de este conocimiento, el conocimiento del hebreo, el conocimiento de las herramientas del hebreo, como son la gematria, que es la numerología sagrada, la geometría sagrada, que en algún momento volveremos a recordar que existe, por ejemplo, la geometría de Pitágoras en esa lucha entre David y Goliat. Quien quiera que recuerde que en algún momento le dieron en geometría la resolución del teorema de Pitágoras, podemos ver ese teorema de Pitágoras nuevamente en esa historia de David. Así que las historias que están relatadas en la Biblia, las historias literales que están relatadas en la Biblia, tienen que ser analizadas a la luz del pensamiento hebreo, a la luz de las herramientas hebreas, de tal manera que podamos encontrar el verdadero mensaje espiritual allí descrito. Para las personas que nos están viendo en las redes sociales, suscríbanse a este canal, únanse a nosotros para que podamos seguir difundiendo esta forma de pensamiento, mostrando que en realidad las escrituras sí tienen congruencia. No son simplemente historias que lo entenderemos en el más allá. Aquí tenemos la obligación de entenderlas, descifrarlas, de entender el verdadero mensaje de Dios, que es el mensaje que nos alude a nuestra propia transformación aquí
en el lugar en el que estamos.